Perfecto. Feminismo, Lucha. sororidad, Hermandad. política, ¡Ah! La más difícil. Justicia. 8 de marzo, Levantamiento. machismo, Que se caiga. Soy más de una palabra, pero... bueno, Ay, qué linda pregunta. Creo que el feminismo en México es muy particular. Si bien tenemos, por supuesto, influencias de Estados Unidos y de Latinoamérica, creo que sobre todo en esta época del feminismo se ha vuelto como muchísimo más amplia la perspectiva de qué significa ser feminista, y creo que no necesariamente se ha quedado, hay trabajo que hacer, pero no necesariamente se ha quedado en el feminismo de la academia, que es generalmente donde pues se discute y se queda todo ahí aglomerado, digamos, y ahora se ha esparcido más al resto de la población de mujeres, y desgraciadamente tiene un trasfondo de violencia extrema en el transporte público, en los espacios públicos, en los espacios laborales, en casa, que hemos sabido entre nosotras encontrar un hilo que nos une entre todas, con esa conexión que desgraciadamente es la violencia en este país, pero que a su vez ha creado una resistencia desde mi punto de vista única y linda dentro de lo duro del machismo de México. Fue un poco larga mi respuesta. Bueno, primero que nada es profundamente ignorante porque confunde una lucha de justicia social como es el feminismo con el nazismo, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, nosotras luchamos por igualdad de derechos, de circunstancias, por la redefinición de qué espacio ocupamos nosotras en la sociedad, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el nazismo. Entonces, primero que nada, invitar a las personas que ocupan ese término a informarse un poco mejor de las desgracias que el nazismo nos dejó en la historia y las cuestiones que el feminismo ha aportado. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra, es profundamente ignorante y profundamente también violento, porque es una forma de ridiculizar o de hacer ver que el movimiento, como si el movimiento feminista fuera violento, cuando justamente nosotras estamos luchando en contra de la violencia machista. Creo que, sin embargo, también que generalmente se queda en Twitter, como dices, entonces no hace tanto daño porque no es la vida real de las mexicanas, de la mayoría de las mexicanas, pero sí tiene detrás un propósito de desprestigio al movimiento que, pues basado, con todo respeto, pero en una ignorancia muy profunda. Yo siempre me pronuncio en contra de esas ideas de así sí se protesta, que pasa muchísimo con el himno de las chilenas. Y que a pesar de que la canción del himno era bastante fuerte, eso no les incomodaba, pero sí les incomodaba que vinieran a pintar el ángel o, bueno, no solamente el ángel, cualquier monumento. Y en realidad lo que yo trato de explicar es que no se debe de perder la conversación en las paredes pintadas por dos cosas. Una, porque ninguna lucha social en la historia bueno, muy pocas, porque la verdad es que de hecho la lucha de Andrés Manuel López Obrador fue pacífica, pero la gran mayoría de cambios estructurales en una sociedad, y sobre todo cuestiones tan arraigadas como el machismo en México, ni se cambian de la noche a la mañana, ni se cambian de manera de luna de miel, tranquilito, así, por favor, denos nuestros derechos, por favor, no nos violenten, y las cosas suceden. En Estados Unidos, en los 60, cuando fue
ay, no lo quiero decir en inglés, la lucha de los derechos civiles, se quemaban patrullas, se quemaban coches. No, por supuesto que no quieres llegar allá, pero existe un momento en el que el grupo oprimido está tan cansado de que no se le escuche, porque no es como que esta sea la primera marcha que se hace o este año haya sido el único año de marcha. Se ha venido luchando, como tú bien dices, desde toda la vida, desde el voto de los 50, y en realidad es que las exigencias no se han tomado en cuenta y de repente existe, afortunadamente, es un derecho constitucional que además creo que se ha respetado de manera fenomenal en el gobierno, específicamente en el gobierno de la ciudad, a la manifestación, y que de repente se necesitan estas cosas para que la gente voltee a ver y para que se pueda traer el tema a la mesa. Entonces no creo que exista, creo que hay gente que protesta de una forma, mujeres que protestan de una forma y de otra, y todas son válidas, siempre y cuando, claro, no se atente contra la dignidad ni contra, no se violente a otro ser humano, por supuesto, pero las paredes se limpian. Y lo que nosotras exigimos y lo que se pide con este tipo de marchas es que se voltee a ver las demandas. Creo que en el sentido amplio de la sociedad civil, la organización, todas las marchas que han surgido, los grupos, los colectivos que han surgido a partir de estas marchas, han sido muy valiosos y sirven como para poder generar un mensaje que pueda llegar al resto de la población o a aquellas mujeres u hombres que no estén participando en las marchas. Sin embargo, creo que tiene que ser clarísimo que la responsabilidad no es de la sociedad civil, es del Estado, y que el Estado se tiene que hacer responsable de las demandas que el grupo de las compañeras feministas están pidiendo, que en realidad, además de todo, son cuestiones muy básicas de seguridad, de dignidad y de acceso a una vida libre de violencia. Ni siquiera es como que se esté pidiendo algo radicalmente diferente a lo que se le otorga a los hombres. Creo que la Ciudad de México ha hecho un buen trabajo, ha tenido, como cualquier gobierno, errores de comunicación, pero creo que no ha habido nada grave que hayan fuera de errores de comunicación. Y creo que ha hecho un grandísimo trabajo en proteger la protesta. Yo creo que fue un acierto la alerta de género de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum. Se viene la alerta que es de la CEGO, pero creo que para la crisis o lo grave del asunto, creo que han hecho un buen trabajo. Sin embargo, sí creo que falta una estrategia general para disminuir la violencia contra las mujeres, que si bien puede ir de la mano de la estrategia general de seguridad, con la Guardia Nacional, o sea, toda la estrategia que tiene el presidente, que creo que es adecuada y atinada, pero sí creo que se necesita un brazo específico con una estrategia formada por compañeras en la lucha que podrían colaborar para hacer una estrategia específicamente para disminuir la violencia contra las mujeres. Creo que las redes sociales es un arma de dos filos, porque por un lado pueden ser muy útiles para traer conversaciones a los medios de comunicación y por lo tanto a la discusión pública, y creo que eso es algo positivo de las redes sociales por un lado. Por otro lado, hay más diversidad de opiniones, entonces no necesariamente las opiniones que dictan la agenda de la discusión pública vienen necesariamente de Televisa, de TV Azteca, sino que hay más diversidad de voces, y de ahí se puede, digamos, jalar el hilo de algunas de las conversaciones que se tienen en Twitter. Y de hecho creo que, bueno, en redes sociales en general, pero de hecho creo que las discusiones de feminismo dentro de Twitter son de lo más interesante en la discusión pública. Ahora, por lo que digo de dos filos es porque de repente se nos olvida que Twitter no es México, y Twitter o las redes sociales en general no es ni México ni es un grupo muy chiquito de generalmente gente privilegiada que tiene acceso a poder estar escribiendo en redes sociales. Entonces, mientras se use como un hilo para
para jalar la discusión pública hacia los lugares que nosotras queremos llevarlo. Creo que es útil, siempre y cuando no se nos olvide que Twitter no es México y que solamente es un porcentaje pequeño que tiene utilidad, sí, pero que no nos confundamos con que es la realidad del país. Me da muchísimo gusto la invitación, se los agradezco mucho, y más que sea aquí al lado del Ángel, donde todavía están arreglando, y para mí es todavía lindo venir a ver las consignas que escribieron las compañeras en las marchas, y pues que seguirán así hasta que no tengamos un lugar digno para existir.